Hola, necesitamos tu apoyo. Nuestro canal de YouTube ya no se está promocionando bien. Por eso, si no es mucha molestia, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Lo has hecho? Gracias. Que tengas una buena visualización. La lluvia otoñal golpeaba contra las ventanas de la oficina de construcción Harrison, mientras David Harrison recogía los últimos de sus papeles. El martes había resultado diferente a lo planeado. La reunión de planificación de la ciudad que había estado preparando toda la semana se había pospuesto debido a una rotura de la tubería principal de agua en el pueblo. Por primera vez en meses, se encontró dirigiéndose a casa antes de las 6:00. Las manos curtidas de David giraron la llave en el encendido de su camioneta, el motor rugiendo a la vida como un viejo amigo fiel. 25 años de construir su empresa de construcción desde cero habían dejado su marca. Palmas callosas, suciedad permanente bajo las uñas y una espalda que le recordaba diariamente sus 48 años. Pero todo había valido la pena. El negocio estaba prosperando. Su reputación en Millfield era sólida y había proporcionado bien para su familia. Sara estaba en Chicago de nuevo, su tercer viaje de negocios este mes. Los viajes habían aumentado significativamente en los últimos años, algo relacionado con la expansión de las cuentas corporativas de la agencia de turismo. A David no le importaba mucho, le daba tiempo para enfocarse en el trabajo, y Sara siempre regresaba con historias interesantes sobre los clientes que había conocido en los lugares que había visto. Las calles suburbanas de Millfield estaban tranquilas en la llovizna del atardecer, con calabazas de Halloween sonriendo desde los porches y hojas caídas alfombrando las aceras en tonos ámbar y carmesí. David entró en el camino de entrada de su casa de estilo colonial, la luz del sensor de movimiento iluminando el patio delantero con su familiar resplandor acogedor. Dentro, la casa se sentía más grande y vacía de lo habitual. Sus hijos, Emily y Jacob, se habían mudado hace años. Emily a Seattle por su trabajo en marketing, Jacob terminando su último año en la Universidad Estatal de Ohio. El silencio no era opresivo, solo presente. David aflojó su corbata y se dirigió a la cocina, donde una nota de Sara estaba sujeta al refrigerador con un imán. Vuelvo el jueves por la noche. Te amo, no trabajes hasta muy tarde. Essie sonrió a pesar de sí mismo. Incluso después de 25 años de matrimonio, Sara todavía se preocupaba por sus tendencias de adicto al trabajo. Después de un sándwich rápido y un vistazo a las noticias de la noche, David recordó por qué había vuelto a casa temprano en primer lugar. La temporada de impuestos se acercaba, y su contador necesitaba copias de algunos recibos antiguos del negocio y documentación de viajes. Sara manejaba la mayor parte del papeleo del hogar, organizando todo meticulosamente en su oficina en casa. David subió las escaleras al segundo piso, pasando por las fotos familiares que narraban su vida juntos, el día de su boda, los primeros pasos de los niños, vacaciones familiares, mañanas de Navidad. La oficina de Sara estaba al final del pasillo, un dormitorio convertido que ella había reclamado hace años cuando los niños se mudaron. Lo mantenía impecablemente organizado, todo en su lugar. El archivador estaba cerrado con llave, pero David sabía que Sara guardaba la llave en el cajón de su escritorio. Mientras alcanzaba la llave, su codo golpeó el borde de una caja de madera decorativa que estaba en la esquina del escritorio. La caja cayó al suelo, su contenido esparciéndose por el piso de madera. «Maldita sea», murmuró David, arrodillándose para recoger los objetos desparramados. Sara siempre había sido particular con sus cosas personales, y no quería molestarla dejando un desorden. Al principio, pensó que eran pétalos de flores, recuerdos prensados y secos de ocasiones especiales, quizás. Sara siempre había sido sentimental con la preservación de recuerdos, pero mientras los recogía, el cerebro de David luchó por procesar lo que sus ojos veían. No eran pétalos de flores. La mano de David se congeló a medio camino del suelo. Su mente racional intentó rechazar lo que estaba viendo, buscando cualquier otra explicación. Pero no había error posible en lo que estaba esparcido a su alrededor. 25 condones secos y preservados, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas e iniciales. Sus piernas de repente se sintieron débiles. David se hundió en la silla del escritorio de Sara. La colección se extendía ante él en el escritorio como evidencia en una escena del crimen. Sus manos temblaban mientras los examinaba más de cerca, esperando contra toda esperanza que de alguna manera estuviera malinterpretando. Cada uno llevaba una pequeña etiqueta adhesiva escrita con la precisa letra de Sara.
fechas que retrocedían años, iniciales que no reconocía. Emer, 15 de marzo de 2019. JK, 22 de agosto de 2020. DT, 30 de enero de 2023. La organización metódica de todo aquello le revolvió el estómago. La mente de David corrió por las fechas, cruzándolas con su memoria. Marzo de 2019. Sarah había estado en Atlanta para una conferencia. Agosto de 2020, las reuniones con clientes en Denver. Enero del año pasado, ese viaje prolongado a Boston. Viajes de negocios. Cada fecha correspondía a uno de los viajes de negocios de Sarah. La habitación parecía girar a su alrededor. David agarró el borde del escritorio, luchando contra una ola de náuseas. 25 años de matrimonio, 25 años de confianza, de construir una vida juntos, de creer en la mujer a la que había jurado amar y honrar. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Cuántas mentiras había creído? ¿Cuántas veces había regresado de un viaje de negocios y lo había besado como si nada, mientras llevaba consigo estos trofeos de sus traiciones? Con manos temblorosas, David abrió los cajones de Sarah, ya no preocupado por respetar su privacidad. En el cajón inferior, bajo una pila de folletos de viaje, encontró lo que buscaba: un pequeño cuaderno encuadernado en cuero negro. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría, página tras página de la letra de Sarah, pero no las listas de compras y recordatorios de citas que esperaba. En cambio, encontró un registro detallado de encuentros, calificaciones y comentarios que le hicieron arder la cara de humillación y rabia. Michael R., Atlanta Marriott, entusiasta pero le falta creatividad, 7 de 10. James K., Denver Hilton, valía la pena repetir, 10 de septiembre. Daniel T., Centro de Convenciones de Boston, decepcionante, no lo perseguiré de nuevo, 10 de mayo. La visión de David se nubló mientras pasaba página tras página de evaluaciones clínicas de los encuentros extramaritales de su esposa. Los había calificado como reseñas de restaurantes, anotando sus actuaciones como un crítico, analizando producciones teatrales. La última entrada estaba fechada hace solo 2 semanas, durante su último viaje a Chicago. Robert S., Palmer House, excepcional, planificando fin de semana extendido pronto. David cerró el cuaderno de golpe y se recostó en la silla, su pecho apretado con un dolor que nunca antes había experimentado. Esto no era solo adulterio. Era una traición sistemática y calculada, llevada a cabo con la precisión de una operación militar. Se obligó a contar las entradas en el cuaderno, luego contar la evidencia preservada en la caja. 36 encuentros en la última década según el registro, 25 trofeos físicos. Sarah había estado recolectando evidencia de sus aventuras como un asesino en serie guardando souvenirs. La parte racional de la mente de David, la que había construido un negocio exitoso a través de una planificación cuidadosa y atención al detalle, entró en acción. Necesitaba entender el alcance completo de esto. Necesitaba hechos, evidencia, cronologías. David pasó las siguientes 2 horas revisando metódicamente los archivos de Sarah. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban cargos en restaurantes y hoteles caros durante sus viajes de negocios, cargos que nunca había cuestionado porque parecían legítimos para el entretenimiento de clientes. Los registros telefónicos revelaban llamadas largas a números que no reconocía. Las entradas del calendario mostraban reuniones con clientes que ahora adquirían un significado completamente diferente. Mientras trabajaba, el impacto de David se transformó gradualmente en algo más frío y peligroso. Esto no era un momento de debilidad o un error único. Era una doble vida mantenida con planificación cuidadosa y engaño deliberado durante años. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah. «Te extraño, cariño. La cena con el cliente se extendió, pero la reunión va bien. En casa el jueves como está planeado. Shosho». David miró el mensaje, imaginando a Sarah escribiéndolo mientras estaba sentada frente a su última conquista. El casual XOXO al final se sintió como una bofetada en la cara. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando algo le inquietó. Sarah siempre había sido escrupulosa acerca de hacer copias de seguridad de sus archivos importantes, tanto para el trabajo como para uso personal. Si mantenía un registro escrito, ¿podría haber otros registros? David encendió la laptop de Sarah, agradecido de que siempre habían compartido contraseñas para emergencias. Navegó hasta su cuenta de almacenamiento en la nube y comenzó a buscar metódicamente en las carpetas. La mayoría contenía documentos de trabajo legítimos, fotos de vacaciones y archivos del hogar. Entonces lo encontró.
Una carpeta enterrada profundamente en su directorio personal, etiquetada como Archivo Privado. La carpeta contenía docenas de archivos de video, cada uno nombrado con fechas que correspondían a las entradas en el registro escrito de Sarah. La mano de David dudó sobre el ratón, no seguro de tener la fuerza para abrir uno. Pero tenía que saber. Tenía que entender toda la extensión de lo que realmente había sido su matrimonio. Hizo clic en el archivo más reciente. El rostro de Sarah llenó la pantalla, su cabello desordenado y su maquillaje ligeramente corrido. Estaba sentada en lo que parecía ser una habitación de hotel, sosteniendo su teléfono a la distancia del brazo, como si estuviera grabando un video selfie. Bueno, dijo la voz grabada de Sarah con una sonrisa satisfecha. Rob definitivamente estuvo a la altura de su reputación esta noche. Creo que he encontrado mi nuevo contacto favorito en Chicago. Ella rió, un sonido que David había oído miles de veces, pero que ahora parecía extranjero y cruel. Pobre David. Probablemente piensa que estoy haciendo contactos con ejecutivos de la Junta de Turismo en este momento. Continuó, aplicándose lápiz labial fresco mientras hablaba. Si tan solo supiera que en realidad estoy expandiendo mi red personal de maneras mucho más interesantes. David sintió que la bilis subía a su garganta, pero no podía dejar de mirar. 25 años de matrimonio con el mismo hombre predecible. Continuó Sarah, su voz tomando un tono burlón. David está tan enfocado en su preciado negocio de construcción que no notaría si trajera a mis amantes a casa para la cena. Honestamente, a veces pienso que está más apasionado por los cimientos de concreto que por mí, dijo Sarah. Lo mejor es lo agradecido que siempre está cuando regreso de estos viajes. Me trae flores, me lleva a cenar, me dice cuánto me extrañó. Si tan solo supiera lo que realmente estaba haciendo. La risa de Sarah fue aguda y depredadora. David apretó los puños mientras la grabación continuaba. He estado pensando que podría ser hora de hacer algunos cambios de todos modos, continuó Sarah. El negocio va bien, los niños están fuera de casa, y todavía soy lo suficientemente joven para empezar de nuevo. Tal vez es hora de que David descubra lo que una mujer de verdad necesita. Cuando solicite el divorcio, él obtendrá la mitad de todo lo que ha trabajado tan duro para construir. Entonces podré dejar de esconderme y simplemente disfrutar abiertamente. El video terminó con Sarah lanzando un beso a la cámara, como si estuviera dirigiéndose a uno de sus amantes en lugar de grabar un registro privado. David se quedó en silencio atónito, mirando la pantalla en blanco. La mujer en ese video no era la Sarah con la que se había casado, la madre de sus hijos, la compañera en la que había confiado con su vida y su corazón. Esta era una desconocida usando el rostro de su esposa, planeando casualmente la destrucción de todo lo que él consideraba sagrado. Pero la revelación final cortó más profundamente que todo. Sarah ni siquiera planeaba esconderse para siempre. Estaba preparando dejarlo, tomar la mitad de todo lo que había construido y hacerlo en sus propios términos. Iba a divorciarse de él antes de que descubriera su traición, pintándose a sí misma como la víctima de un esposo desatento, mientras planeaba secretamente su estrategia de salida. El teléfono de David vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de Sarah. No puedo esperar a verte el jueves. Tengo tanto que contarte sobre este viaje. Esta vez, David no sintió dolor ni sorpresa. Sintió algo mucho más peligroso, una furia fría y calculadora que se asentó en su pecho como un bloque de hielo. Sarah Harrison no tenía idea de que su doble vida cuidadosamente construida estaba a punto de colapsar a su alrededor. No tenía idea de que su esposo, el hombre predecible al que había estado burlándose y traicionando durante años, estaba a punto de mostrarle exactamente cuán metódico y despiadado podía ser cuando estaba debidamente motivado. David cuidadosamente devolvió todo a su posición original, sin dejar rastro de su descubrimiento. La colección de Sarah volvió a su caja decorativa. El cuaderno regresó a su escondite. La laptop se apagó y se colocó exactamente como la había encontrado. Pero David Harrison ya no era el mismo hombre que había derribado accidentalmente esa caja 3 horas antes. Ese hombre había sido un esposo confiado, que creía en la bondad fundamental de su matrimonio. Este David era algo completamente diferente. Mientras apagaba las luces en la oficina de Sarah y bajaba las escaleras, la mente de David ya estaba trabajando con la misma precisión sistemática que había construido su imperio de construcción. Sarah pensó que estaba planeando su estrategia de salida, pero no tenía idea de que su esposo estaba a punto de enseñarle una lección sobre la diferencia entre hacer planes y hacer que funcionen. El jueves no podía llegar lo suficientemente rápido.
David Harrison se sentó frente a Michael Stone, uno de los abogados de divorcio más respetados de Millfield, en una oficina que hablaba de décadas de batallas legales exitosas. El escritorio de caoba entre ellos estaba cubierto con documentos, fotografías y copias impresas que contaban la historia de un matrimonio construido sobre mentiras. He estado practicando derecho de familia durante 28 años, dijo Stone, ajustando sus gafas de montura de alambre mientras revisaba la evidencia que David había recopilado. Nunca he visto una documentación tan completa de la propia esposa infiel, continuó Stone, sacudiendo la cabeza con asombro profesional. Estas grabaciones de video donde ella admite planear el divorcio ella misma. David, esto va a cambiar fundamentalmente cómo abordamos tu caso. Los últimos 2 días desde el regreso de Sarah habían sido la actuación más desafiante de la vida de David. Ella había llegado a casa el jueves por la noche, llena de entusiasmo por sus reuniones en Chicago, trayéndole una pizza de plato hondo de Lumaladis y hablando sobre los clientes que supuestamente había estado cortejando. David había sonreído, hecho las preguntas correctas e incluso logró parecer interesado cuando describió una cena ficticia con la Junta de Turismo. Cada palabra había sido una tortura, pero David sabía que mantener la normalidad era crucial. Sarah no podía sospechar nada hasta que su estrategia legal estuviera en marcha. ¿Qué tipo de acuerdo estamos buscando?, preguntó David, su voz firme a pesar de la tormenta interior. Stone se recostó en su silla de cuero. En circunstancias normales, Ohio es un estado de distribución equitativa. Los activos se dividen de manera justa, lo que suele significar aproximadamente 50-50. Pero el adulterio puede impactar significativamente esos cálculos, especialmente cuando podemos probar una mala conducta financiera, continuó Stone. Mencionaste que ella usó tarjetas de crédito y cuentas familiares para estas actividades, habitaciones de hotel, cenas caras, regalos. Si podemos demostrar que los activos maritales se usaron para facilitar el adulterio, el tribunal puede considerar eso como una mala conducta económica, combinada con sus propias declaraciones grabadas sobre planear divorciarte para obtener ganancias financieras. Stone sonrió sombríamente. Estamos viendo una ecuación muy diferente. David sacó una carpeta que había preparado. Traje copias de todos nuestros estados de cuenta de tarjetas de crédito y registros de cuentas comerciales de los últimos 5 años. He marcado cada cargo que corresponde a las fechas en su diario. Mientras Stone examinaba los registros financieros, su expresión se volvía cada vez más seria. David, algunos de estos cargos de cuentas comerciales son sustanciales. No se trata solo de habitaciones de hotel y cenas. Estamos hablando de compras de joyas caras, tratamientos de spa de lujo, escapadas de fin de semana a resorts. ¿Cuándo autorizaste estos gastos? No lo hice, dijo David en voz baja. Le di a Sarah acceso a las cuentas comerciales para gastos de viaje legítimos. Confié en ella. Stone estuvo en silencio por un largo momento, su pluma trabajando rápidamente sobre un bloc de notas legal. David, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses cuidadosamente antes de responder. Mirando estos patrones, estas cantidades, ¿crees que es posible que Sarah haya estado tomando dinero sistemáticamente de tu negocio para propósitos más allá de lo que ya has descubierto? La pregunta golpeó a David como un golpe físico. Había estado tan centrado en la traición emocional que no había considerado completamente las implicaciones financieras. ¿Crees que hay más? Creo que necesitamos un contador forense, dijo Stone. Y creo que lo necesitamos inmediatamente. 3 días después, David estaba sentado en la misma oficina, pero esta vez acompañado por Margaret Chen, una examinadora de fraudes certificada cuya reputación por descubrir engaños financieros era legendaria en la comunidad legal de Ohio. Los documentos esparcidos por el escritorio de Stone ahora incluían estados de cuenta bancarios, libros contables comerciales y copias impresas que pintaban un cuadro para el que David no estaba preparado. Señor Harrison, dijo Chen, su voz suave pero firme. En los últimos 10 años, su esposa ha desviado sistemáticamente aproximadamente $150,000 de las cuentas de su negocio. David sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Eso es imposible. Reviso los libros cada trimestre. Ella fue muy astuta al respecto, continuó Chen. Pequeñas cantidades al principio, disfrazadas como gastos comerciales legítimos, entretenimiento de clientes, costos de viaje, suministros de oficina que nunca se entregaron. Las cantidades aumentaron gradualmente a medida que ella se volvió más confiada de que las discrepancias no serían notadas.
Stone se inclinó hacia adelante. Margaret explicó a David cómo esto cambia nuestra posición legal. Chen asintió. Lo que estamos viendo no es solo adulterio o incluso mala conducta marital. Esto es malversación de una empresa comercial. En Ohio, el robo de esta magnitud es un delito grave de tercer grado, punible con hasta 3 años de prisión y multas sustanciales, continuó Chen. David se quedó en silencio atónito. Sarah no solo había traicionado su matrimonio, había estado robando sistemáticamente del negocio que había pasado 25 años construyendo. La buena noticia, dijo Stone, es que esta evidencia hace que tu caso de divorcio sea prácticamente a prueba de balas. Ningún juez en Ohio va a otorgar la mitad de tus activos a alguien que te robó durante una década para financiar aventuras extramaritales, añadió Stone. ¿Y qué pasa con los cargos penales?, preguntó David. Esa es tu decisión, respondió Stone. Podemos remitir esto a la oficina del fiscal. Dado el monto involucrado y la duración del robo, casi con certeza presentarían cargos, pero hay consideraciones estratégicas. Chen sacó una calculadora y varias hojas de cálculo. Los fondos robados con intereses y multas suman casi $200,000. En un caso civil, puedes buscar daños triples, lo que significa que Sarah podría ser responsable de hasta $600,000 en restitución. La mente de David corrió por las implicaciones. Sarah pensó que iba a divorciarse de él y salir con la mitad de todo. En cambio, estaba a punto de descubrir que le debía más dinero del que podría esperar pagar. Presenta la petición de divorcio, dijo David finalmente. Incluye todo lo que hemos discutido y, sí, remite la malversación al fiscal. Stone tomó notas en su blog de notas legal. David, tengo que advertirte, esto se va a poner feo. Cuando Sarah se dé cuenta de la magnitud de lo que enfrenta, va a contraatacar con todo lo que tiene. Que lo haga, dijo David, su voz cargada de una certeza fría que incluso lo sorprendió a él mismo. Tengo algo que ella no tiene. ¿Qué es eso? La verdad. La petición de divorcio se presentó un lunes por la mañana. Para el martes por la tarde, Sarah había recibido los papeles y el teléfono de David no había parado de sonar. Ignoró sus llamadas, siguiendo el consejo de Stone de canalizar toda la comunicación a través de sus abogados. El miércoles por la noche, Sarah estaba esperando en el camino de entrada cuando David regresó del trabajo. Su rostro estaba manchado de lágrimas, su apariencia usualmente perfecta desaliñada de una manera que nunca había visto antes. David, por favor, dijo, acercándose a su camioneta mientras aparcaba. Necesitamos hablar. Ha habido un terrible malentendido. David salió de su vehículo, su expresión neutral. Sarah, mi abogado me ha aconsejado que no discuta el caso contigo directamente. Esto es una locura. La voz de Sarah se quebró con desesperación. Lo que sea que creas que sabes no es lo que parece. Puedo explicarlo todo. ¿Puedes explicar los $150,000 que robaste de mi negocio? El rostro de Sarah palideció. ¿Yo qué? ¿De qué estás hablando? El contador forense lo encontró todo, Sarah. 10 años de robo. ¿Realmente pensaste que nunca lo notaría? Por primera vez desde que la conocía, Sarah parecía completamente sin palabras. David sintió una sombría satisfacción al ver su fachada cuidadosamente construida desmoronarse finalmente. Necesito recoger algunas cosas de la casa, dijo David, pasando por su lado hacia la puerta principal. David, espera. Sarah agarró su brazo. Sé cómo se ve esto, pero no entiendes. Iba a devolverlo todo. Estaba planeando... ¿Planeando qué? David se giró para enfrentarla. ¿Divorciarte de mí y tomar la mitad de lo que habías estado robando? Vi los videos, Sarah. Escuché cada palabra. El agarre de Sarah en su brazo se aflojó mientras la magnitud de su situación se hacía clara. ¿Tú revisaste mis archivos privados? ¿Tus archivos privados? ¿Te refieres a la evidencia de tus crímenes y adulterio que amablemente documentaste para mí? David retiró suavemente su mano de su brazo. Sarah, necesitas encontrar otro lugar donde quedarte. Mi abogado presentará una orden de restricción mañana. No puedes echarme de mi propia casa. De hecho, puedo. La casa está a mi nombre, comprada con dinero de mi negocio. El mismo negocio del que has estado robando. Tu derecho legal a estar aquí terminó en el momento en que cometiste un robo grave. Mientras David entraba en la casa, los sollozos de Sarah resonaban detrás de él. Pero no sintió simpatía, solo la fría satisfacción de ver cómo la justicia comenzaba a tomar su curso. La audiencia judicial estaba programada para el próximo mes, pero la campaña de venganza metódica de David comenzó inmediatamente.
Usando la información de contacto de los diarios detallados de Sarah, comenzó a comunicarse con sus amantes y sus familias. Las cartas eran profesionalmente escritas, fácticas y devastadoras. Cada una incluía copias de entradas relevantes del diario, registros financieros que mostraban gastos en regalos para los destinatarios, y una simple declaración. Pensé que deberías saber cómo tu esposo novio ha estado pasando su tiempo y el dinero de mi familia. David envió 36 cartas en total. Los resultados fueron rápidos y catastróficos para la red de relaciones de Sarah. En una semana, 3 de sus amantes habituales habían sido confrontados por sus esposas. 2 habían solicitado el divorcio. 1 había sido despedido de su posición ejecutiva cuando su empresa se enteró de su relación inapropiada con un proveedor. David también envió un informe completo al empleador de Sarah, Pinnacle Tourism Services. El paquete incluía evidencia del abuso sistemático de Sarah, de los privilegios de viaje de negocios, sus informes de gastos fraudulentos y extractos de su diario que mostraban que había estado realizando asuntos personales mientras estaba en tiempo de la empresa y reclamándolos como gastos comerciales. La respuesta de Pinnacle fue inmediata. Sarah fue despedida por mala conducta grave y violaciones de ética profesional. También iniciaron su propia investigación sobre posibles cargos por fraude relacionados con sus informes de gastos falsificados. El periódico local, el Millfield Gazette, recibió una presentación anónima para su sección de avisos públicos. David Harrison lamenta informar a amigos y asociados que su matrimonio con Sarah Harrison ha terminado debido a su adulterio y mala conducta financiera. El señor Harrison solicita privacidad durante este momento difícil, pero quería asegurarse de que la comunidad entienda las circunstancias de su separación. El aviso se publicó en la edición del domingo, llegando a prácticamente todos los hogares de su pequeño pueblo. Pero el movimiento más devastador de David aún estaba por llegar. Usando sus conexiones comerciales y los propios registros digitales de Sarah, compiló un informe completo que documentaba su patrón de engaño de una década. Este informe fue enviado a todos los empleadores importantes en la industria del turismo y la hospitalidad, dentro de un radio de 50 millas, junto con una carta profesional que indicaba que David se sentía obligado a informar a posibles empleadores sobre la historia documentada de mala conducta profesional y comportamiento criminal de Sarah. En 2 semanas desde la presentación del divorcio, toda la vida de Sarah había colapsado. Había perdido su trabajo, su hogar, la mayoría de sus conexiones sociales y cualquier esperanza de encontrar empleo en su campo elegido dentro de la distancia de conducción de Millfield. Los cargos penales se presentaron 3 semanas después de la petición de divorcio. Sarah fue arrestada en el pequeño apartamento que se había visto obligada a alquilar al otro lado del pueblo, acusada de robo grave de 3er grado y múltiples cargos por fraude. La cobertura de noticias local fue extensa, detallando tanto los cargos penales como los procedimientos de divorcio en curso. David vio el informe de noticias de la noche desde su sala de estar, una habitación que finalmente se sentía pacífica por primera vez en años. El reportero estaba frente al juzgado, explicando cómo un caso de divorcio rutinario había descubierto un esquema de malversación de una década que involucraba más de $150,000 en fondos robados. La señora Harrison enfrenta hasta 3 años de prisión si es declarada culpable, concluyó el reportero. El caso ha conmocionado a la pequeña comunidad de Millfield, donde los Harrison eran considerados una familia modelo. El teléfono de David sonó. El identificador de llamadas mostraba a Emily, su hija. «Papá, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño», dijo David, y por primera vez en semanas lo decía en serio. «No puedo creer que mamá, quiero decir, todos esos años». «Sé que es difícil de entender», dijo David suavemente, «pero a veces las personas no son quienes pensamos que son. ¿Qué pasa ahora?» David miró alrededor de la casa que finalmente era realmente suya de nuevo. «Ahora seguimos adelante. La justicia toma su curso y construimos algo mejor». Después de colgar con Emily, David caminó hacia la antigua oficina de Sarah. La habitación estaba vacía ahora, limpia de todas sus pertenencias personales. La caja decorativa que había iniciado toda esta revelación ya no estaba, junto con la mujer que había recolectado esos trofeos de traición. En su lugar, había una sola carpeta de Manila que contenía copias de todos los documentos legales, registros financieros y evidencia que habían transformado a David de un esposo traicionado en un agente de justicia metódica. Sarah Harrison pensó que estaba jugando un juego donde ella tenía todas las cartas.
Había subestimado al hombre al que había estado traicionando durante 25 años, asumiendo que su naturaleza tranquila significaba que era débil. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada había estado. Pero esa sería la batalla de mañana. Esa noche, David Harrison pudo finalmente dormir pacíficamente en su propio hogar, sabiendo que la verdad y la justicia ya no eran conceptos abstractos, sino fuerzas que había manejado con una precisión devastadora. La guerra aún no había terminado, pero la batalla más importante ya había sido ganada. 18 meses después de que se presentaran los papeles de divorcio, David Harrison estaba en la sala de conferencias de las nuevas oficinas centrales expandidas de Harrison Construction, revisando planos arquitectónicos para lo que sería su proyecto de desarrollo residencial más grande hasta la fecha. El negocio no solo había sobrevivido a los escándalos que rodearon su divorcio, sino que había prosperado. La Comisión de Zonificación aprobó nuestra propuesta por unanimidad, informó su gerente de proyectos, Tom Bradley, con entusiasmo. Rompemos el terreno en la subdivisión de Meadowbrook el próximo mes. 43 casas, finalización estimada en 2 años. David asintió, estudiando el diseño esparcido por la mesa de conferencias pulida. El éxito se sentía satisfactorio, pero era un tipo diferente de satisfacción al que había conocido antes. Esto no era solo un logro profesional. Era la prueba de que la verdad y la justicia podían reconstruir lo que las mentiras y la traición habían amenazado con destruir. ¿Alguna noticia del contrato de Peterson?, preguntó David, refiriéndose a un proyecto de renovación comercial que habían estado persiguiendo. Firmado esta mañana, sonrió Tom. David, tengo que decirlo, no sé qué has estado haciendo diferente este último año y medio, pero sea lo que sea, sigue haciéndolo. Estamos reservados hasta la próxima primavera. David sonrió, sabiendo exactamente qué había cambiado. La eliminación del engaño de su vida lo había liberado para enfocarse completamente en lo que importaba: construir algo real, algo honesto, algo duradero. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel Miller. El juego de fútbol de Connor es a las 3:00 si quieres venir. Sin presión, pero me encantaría verte allí. La sonrisa de David se amplió mientras respondía. No me lo perdería, llevaré las rodajas de naranja. Rachel había entrado en su vida 6 meses antes, literalmente por accidente. Ella había chocado por detrás con su camioneta en un semáforo en rojo mientras corría a recoger a su hija de la clase de baile. Lo que debería haber sido una molesta reclamación de seguro se convirtió en un café, luego en una cena, luego en algo que ninguno de los dos había esperado encontrar de nuevo. Ella era viuda. Su esposo había muerto en un accidente de construcción 3 años antes, y entendía el valor de la honestidad de una manera que David nunca había apreciado antes de que su matrimonio implosionara. Rachel tenía 2 hijos, Connor de 10 años y Lily de 8, quienes habían acogido cautelosamente a David en sus vidas, con la resiliencia que los niños de alguna manera logran incluso después de un trauma. A diferencia de Sarah, Rachel hacía preguntas directas y esperaba respuestas honestas. Cuando David le contó sobre su divorcio, ella escuchó sin juzgar. Hizo preguntas reflexivas y luego dijo simplemente: «Lamento que hayas pasado por eso, pero me alegra que seas el tipo de hombre que valora la verdad lo suficiente como para luchar por ella». David estaba recogiendo sus papeles para irse al juego de Connor, cuando la voz de su recepcionista llegó a través del intercomunicador. «Señor Harrison, hay una mujer aquí para verlo. Dice que es Sarah Harrison». La mano de David se congeló a medio camino hacia su maletín. No había visto ni hablado con Sarah desde la audiencia final en la corte 8 meses antes, cuando había sido sentenciada a 18 meses de libertad condicional, ordenada a pagar una restitución completa y permanentemente excluida de cualquier participación en su negocio o finanzas personales. «Dile que no estoy disponible», dijo David. «Señor, dice que es una emergencia. Ella, bueno, no se ve muy bien». David consideró sus opciones. Sarah había intentado contactarlo varias veces a través de sus abogados, pero toda comunicación había sido rechazada. El divorcio era definitivo. El caso penal estaba cerrado, y David no tenía ninguna obligación legal de hablar con ella nunca más. Pero la curiosidad lo venció. ¿Qué emergencia podría requerir su atención? «Hazla pasar», dijo David, pero pidió a Tom que se quedara cerca. Cuando Sarah entró en su oficina, David apenas la reconoció. La mujer que una vez había cuidado meticulosamente su apariencia, ahora lucía demacrada y desgastada. Su ropa estaba limpia pero barata,
Su cabello estaba recogido en una simple coleta y había perdido peso de una manera que sugería estrés en lugar de conciencia de salud. «Hola, David», dijo Sara en voz baja, de pie torpemente cerca de la puerta como si no estuviera segura de si era bienvenida a sentarse. «¿Sara?» David permaneció de pie detrás de su escritorio, manteniendo distancia física y emocional. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo sobre nosotros, sobre nuestro futuro». David casi se rió de lo absurdo de la declaración. «No tenemos un futuro, Sara. No tenemos nada». Sara se acercó más a su escritorio, sus ojos suplicantes. «David, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé terriblemente, pero han pasado 18 meses. He perdido todo, mi trabajo, mi reputación, mis amigos. He estado trabajando como limpiadora nocturna en un edificio de oficinas en Columbus, viviendo en un apartamento tipo estudio que apenas puedo pagar», continuó Sara. «He tenido tiempo para pensar en lo que realmente importa». «¿Y qué conclusión llegaste?», preguntó David, su voz neutral. «Que cometí el mayor error de mi vida, que tiré 25 años con el único hombre que realmente me amó, que fui una idiota que no apreció lo que tenía hasta que se fue». La voz de Sara se quebró con lo que parecía ser una emoción genuina. «David, quiero volver a casa, quiero reconstruir lo que teníamos, quiero ser la esposa que merecías todo el tiempo». David estudió su rostro, buscando la manipulación calculada que había aprendido a reconocer. En cambio, vio algo que podría haber sido una desesperación genuina. «Sara, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo perdón. Te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Te estoy pidiendo que recuerdes que construimos una vida juntos, criamos hijos juntos, y eso tiene que contar para algo». David rodeó su escritorio para enfrentarla directamente. «¿Quieres saber qué cuenta, Sara? La verdad cuenta. La lealtad cuenta. La confianza cuenta. Destruiste todas esas cosas sistemáticamente, metódicamente, durante años. Sé eso. Y lo siento. Lo siento increíblemente», dijo Sara. «Si pudiera deshacerlo todo, lo haría. Pero no puedo. Así que te estoy pidiendo que me ayudes a construir algo nuevo». «¿Con qué base?», preguntó David. «¿Cómo confío en alguien que pasó una década documentando sus mentiras? ¿Cómo construyo un futuro con alguien que me robó para financiar sus traiciones?». La compostura de Sara comenzó a quebrarse. «Porque las personas pueden cambiar. Porque he aprendido mi lección. Porque…» Hizo una pausa, luego lo miró directamente a los ojos. «Porque si no me das otra oportunidad, no sé qué haré». David sintió un escalofrío ante su tono. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que no me queda nada, David. No hay perspectivas de trabajo, no hay dinero, no hay futuro. Los pagos de restitución toman casi todo lo que gano. Apenas estoy sobreviviendo día a día». La voz de Sara tomó una nota de desesperación que hizo que David se sintiera claramente incómodo. «Eso no es mi responsabilidad, Sara». «¿No lo es?». La expresión de Sara cambió repentinamente, y David vislumbró algo manipulador bajo la aparente vulnerabilidad. «Cometí errores, sí, pero tú destruiste toda mi vida. Podrías haber manejado esto en privado, resolver las cosas entre nosotros. En cambio, te aseguraste de que perdiera todo, y a todos». La mandíbula de David se tensó. «Lo manejé legalmente y apropiadamente. Estás enfrentando las consecuencias de tus propias elecciones». «¿Mis elecciones?». La voz de Sara se elevó. «David, lo que me hiciste fue cruel y vengativo. Hiciste que todos se volvieran en mi contra. Arruinaste mi carrera. Te aseguraste de que nunca pudiera recuperarme. Eso va más allá de la justicia. Eso es venganza». «Sí, lo fue», dijo David con calma. «Y te lo ganaste con creces». Sara lo miró en estado de shock, claramente sin esperar una admisión tan directa. «¿Pensaste que iba a aceptar silenciosamente ser traicionado y robado durante una década?», continuó David. «¿Pensaste que iba a dejar que me divorciaras y tomaras la mitad de lo que habías estado robando?». «Nunca presenté realmente el divorcio», protestó Sara. «Solo porque yo presenté primero. Vi tus videos, Sara. Escuché tus planes». El rostro de Sara se sonrojó de ira y vergüenza. «Eso fue solo…». «Estaba desahogándome, estaba frustrada. No significaba nada». «Lo significaba todo», dijo David. «Me mostró exactamente quién eres realmente. Y ahora quieres que ignore todo eso y te acepte de vuelta».
Quiero que seas el hombre compasivo y perdonador con el que me casé. La expresión de David se endureció. Ese hombre murió cuando descubrió la colección de trofeos de aventuras extramaritales de su esposa. Lo que está aquí ahora es alguien que aprendió que ser amable no te protege de ser victimizado por las personas en las que confías. Sara dio un paso atrás, como si las palabras de David la hubieran golpeado físicamente. David, por favor, te lo suplico. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie más a quien recurrir. Si no quieres aceptarme de vuelta, no sé cómo puedo seguir adelante. La amenaza implícita quedó en el aire entre ellos. David reconoció la táctica de manipulación de inmediato, el mismo tipo de chantaje emocional que Sara siempre había usado cuando quería algo. Sara, si estás teniendo pensamientos de hacerte daño, deberías hablar con un profesional de la salud mental. Puedo darte el número de una línea de crisis. No necesito una línea de crisis, espetó Sara, su desesperación dando paso a la ira. Necesito que mi esposo deje de ser vengativo y recuerde que una vez me amó. Amé a una mujer que pensé que era honesta y fiel. Esa mujer nunca existió. La fachada de Sara se rompió completamente. Bien, ¿quieres honestidad? Aquí está la honestidad. Estoy arruinada, David, completamente arruinada. Y si no puedo reconstruir mi vida contigo, entonces tal vez sea hora de que termine con todo esto. David sintió que su sangre se helaba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Estás amenazando con hacerte daño? Te estoy diciendo que solo veo dos opciones. O encontramos una manera de reconstruir nuestro matrimonio, o termino con esta pesadilla permanentemente. Y cuando lo haga, me aseguraré de que todos sepan que fue porque mi esposo eligió la venganza sobre la misericordia. David metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó su teléfono, asegurándose de que la aplicación de grabación fuera claramente visible mientras la activaba. Sara, quiero asegurarme de que entiendo lo que estás diciendo. ¿Estás amenazando con suicidarte y culparme si no estoy de acuerdo en reconciliarme contigo? Los ojos de Sara se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo. «Apaga eso». «No», dijo David con calma. «Creo que nuestra conversación necesita ser documentada. Por favor, continúa explicando tu plan para chantajearme con amenazas de suicidio». No dije. La compostura de Sara colapsó completamente. «David, por favor, estoy desesperada. No sé qué más hacer». Podrías intentar asumir la responsabilidad de tus acciones en lugar de intentar manipularme para que te rescate de sus consecuencias, dijo David, todavía grabando. Podrías intentar construir una nueva vida basada en la honestidad, en lugar de exigir que participe en más de tus mentiras. Sara miró el teléfono, luego el rostro impasible de David, y pareció entender finalmente que su último intento de manipulación había fallado catastróficamente. «Me estás grabando», dijo en voz baja. «Me estoy protegiendo de alguien que acaba de amenazar con suicidarse y culparme por ello», respondió David. «Alguien que tiene un historial documentado de mentir, robar y manipular a otros para su beneficio personal». Sara se hundió en la silla frente a su escritorio, su última jugada desesperada habiendo salido completamente mal. No iba a hacerlo realmente. Quiero decir, no lo haría realmente. Si lo harías o no es irrelevante, dijo David. El hecho de que lo amenazaste me dice todo lo que necesito saber sobre en quién te has convertido, o tal vez quién siempre fuiste. David detuvo la grabación y la guardó en su teléfono. Sara, esta conversación ha terminado. Necesitas salir de mi oficina y no contactarme nunca más. Si intentas acercarte a mí, a mi familia o a mi negocio en el futuro, presentaré cargos por acoso y usaré esta grabación como evidencia de tu comportamiento amenazante. Sara lo miró con lágrimas corriendo por su rostro. David, solo quería volver a casa. Destruiste nuestro hogar la primera vez que traicionaste nuestro matrimonio. No hay vuelta atrás de eso, Sara. No hay reconstrucción de lo que demoliste sistemáticamente durante años. David caminó hacia la puerta de su oficina y la abrió. Tom te escoltará afuera. Si intentas regresar, llamará a la policía. Mientras Sara se ponía de pie para irse, hizo un último intento. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con Emily y Jacob? ¿No merecen tener a sus padres juntos? Emily y Jacob merecen tener al menos un padre en el que puedan confiar y respetar, respondió David. Tú perdiste tu derecho a la unidad familiar cuando elegiste la gratificación personal sobre la lealtad familiar. Sara pasó junto a él sin otra palabra,
sus hombros temblando con sollozos. David observó cómo Tom la escoltaba hasta la salida, luego cerró la puerta de su oficina y se sentó pesadamente en su silla. El encuentro había sido más perturbador de lo que esperaba, no porque sintiera alguna simpatía por Sarah, sino porque había revelado las profundidades de manipulación que ella aún estaba dispuesta a intentar. Incluso enfrentando una ruina completa, no podía aceptar la responsabilidad de sus elecciones ni ofrecer un remordimiento genuino. El teléfono de David sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Rachel. «Hola», respondió, agradecido por la conexión con algo real y honesto. «Hola tú mismo», dijo Rachel. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», dijo David. «Te contaré al respecto más tarde. ¿Sigues planeando hacer la cena esta noche?» «Ya comencé. Connor está emocionado por mostrarte su nueva colección de tarjetas de béisbol». David sonrió, sintiendo que la tensión de la visita de Sarah comenzaba a desvanecerse. «Dile que estoy emocionado por verla. Estoy saliendo de la oficina ahora. Conduce con cuidado. Estaremos aquí». Después de colgar, David miró alrededor de su oficina, su negocio exitoso y próspero construido sobre trabajo honesto y relaciones genuinas. Mañana iría al juego de fútbol de Connor, ayudaría a Lily con su proyecto de ciencias y compartiría una cena familiar con personas que valoraban la verdad tanto como él. Sarah Harrison podía amenazar, manipular y culparlo todo lo que quisiera. Podía vivir en la pobreza, trabajar en empleos serviles y enfrentar las consecuencias diarias de su década de mentiras. Nada de eso era su responsabilidad ni su preocupación. David reunió sus cosas y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en su archivador una última vez. En el cajón inferior había un sobre de manila que contenía las últimas pertenencias de Sarah, algunas fotografías, algunas joyas y la caja decorativa que había iniciado toda esta revelación. Había estado guardando estos artículos, esperando el momento adecuado para un gesto final de cierre. Ese momento había llegado. Esa noche, después de la historia para dormir de Connor y la tarea de álgebra de Lily, David se excusó al patio trasero de la casa de Rachel. En el pozo de fuego que usaban para reuniones familiares, construyó un pequeño fuego y, uno por uno, alimentó las posesiones restantes de Sarah a las llamas. Las fotografías se arrugaron y ennegrecieron. 25 años de recuerdos compartidos reducidos a cenizas. La caja decorativa, el contenedor que había guardado la evidencia de las traiciones de Sarah, ardía con un crujido satisfactorio. Rachel se unió a él en el pozo de fuego, llevando 2 tazas de café. «¿Quemando puentes?», preguntó suavemente. «Cerrando capítulos», respondió David, aceptando la taza caliente con gratitud. «Bien», dijo Rachel, acomodándose a su lado en el banco de madera. «El pasado no debería mantenerte rehén del futuro». David observó cómo las últimas pertenencias de Sarah desaparecían en llamas y humo. Mañana enviaría la grabación de su conversación a su abogado como medida de precaución. La amenaza de Sarah de culparlo por su posible suicidio ahora era evidencia documentada de un intento de chantaje, asegurando que cualquier intento futuro de manipulación sería recibido con una acción legal rápida. Pero esta noche, David Harrison era simplemente un hombre sentado junto a un fuego con una mujer que lo amaba honestamente. En un hogar donde la verdad se valoraba por encima de la conveniencia y la lealtad, era más que solo una palabra. Sarah Harrison le había enseñado que algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar, demasiado sistemáticas para excusar y demasiado calculadas para merecer misericordia. Pero también le había enseñado, sin querer, a reconocer y valorar la honestidad genuina cuando la encontraba. El fuego se redujo a brasas ardientes, y David sintió algo que no había experimentado en años: paz completa con sus elecciones y absoluta confianza en su futuro. La justicia, había aprendido, no se trataba solo de castigo, se trataba de la libertad que venía de negarse a aceptar menos de lo que merecía. El pasado era ahora cenizas y humo, llevado por la brisa de la noche. El futuro era lo que él eligiera construir de aquí en adelante.